Queremos usar la prueba de series alternas para determinar si la serie infinita converge o diverge. Para aplicar la prueba de series alternas, se nos da que una sub n, la parte no alterna de la serie es mayor que 0, y la serie alterna converge si el límite a medida que n se aproxima al infinito de una sub n es igual a 0, que es el enésimo término prueba divergente, y que un sub n más 1 es menor o igual que un sub n. Por lo tanto, los términos no deben aumentar, pero en realidad los primeros 2 o 3 términos están aumentando. En realidad no importa mientras los términos no aumenten a largo plazo. Mirando nuestra serie, observe cómo la parte no alterna un sub n sería igual a n al segundo dividido por la raíz cuadrada de n al sexto más 4. Observe cómo aquí un sub n es mayor que 0 para todos los valores de n. Ahora determinaremos el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n. Que sería un límite cuando n se acerca al infinito de n al cuadrado dividido por la raíz cuadrada de n al sexto más 4. Ahora hay un atajo para determinar este límite. Si observamos el grado del numerador y el denominador, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite se aproxima al infinito positivo. Si los grados son iguales, el límite es igual a la relación de los coeficientes iniciales. Y si el grado del denominador es mayor, entonces el límite es igual a 0. Observe cómo el numerador es de grado 2. Ahora mirando el denominador, el más 4 es irrelevante a medida que n se acerca al infinito. Entonces podemos pensar en el denominador como la raíz cuadrada de n al sexto, lo que simplificaría a n al tercero. No se necesita ningún valor opuesto porque observe cómo n siempre es positivo. Entonces el numerador es de grado 2. Podemos considerar el denominador como grado 3. Y debido a que el grado del denominador es más alto que el grado del numerador, los denominadores aumentan más rápido y este límite es igual a 0. Pero si queremos mostrar algo de trabajo, dividiríamos el numerador y el denominador por la potencia más alta de n en el denominador, que sería n al sexto debajo de la raíz cuadrada. Entonces mirando el denominador, de nuevo si queremos mostrar trabajo, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de n al sexto dividido por n al sexto más 4 dividido por n al sexto. Ahora, de nuevo, dado que n hasta el sexto está debajo de la raíz cuadrada, es igual a n al tercero fuera de la raíz cuadrada, por lo que dividimos el numerador por n entre el tercero. Entonces tendríamos n al segundo dividido por n al tercero. Y ahora si simplificamos, tendríamos el límite a medida que n se aproxima al infinito del numerador sería 1 dividido por n, el denominador sería la raíz cuadrada de, esto sería 1 más 4, dividido por n al sexto. Ahora observe que cuando n se acerca al infinito, el numerador se acerca a 0, el denominador se acerca al cuadrado de la raíz de 1 sobre 1, porque esta fracción aquí se acerca a 0 a medida que se acerca al infinito. Y por lo tanto, esto se acerca a 0 sobre 1, y por lo tanto el límite es igual a 0. Observe cómo hemos demostrado que un sub n es mayor que 0, ahora hemos mostrado el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n igual a 0. Así que ahora nos queda mostrar que un sub más 1 es menor o igual que un sub n. Por lo tanto, queremos mostrar que un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, al menos después de los primeros términos. Así que para ahorrar tiempo, ya he usado esta fórmula aquí para que una sub genere los primeros 4 términos que vemos aquí. Observe cómo del primer al segundo término, los términos en realidad están aumentando, pero a partir del segundo término, los términos están disminuyendo. Y por lo tanto, podemos decir que un sub n más 1 es menor o igual que un sub n a través de n mayor o igual a 2. Y por lo tanto la serie alterna converge por la prueba de serie alterna. Así que sigamos adelante y resumamos esto. Diremos por la prueba de series alternas, ya que sigamos y digamos que un sub n es mayor que 0, y el límite cuando n se acerca al infinito de una sub n es igual a 0, y un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, para n mayor o igual que 2. La serie alterna dada converge. Converges.
Espero que hayas encontrado esto útil.